Amor por la patria. JK. Juan Carlos Gómez Escobar. Hola, queridos patriotas. Ya el nivel de desesperación que están esgrimiendo o que están demostrando los representantes de la ultraizquierda chilena está llegando a su límite. Ahora podemos decir que están reconociendo abiertamente que lo que ellos llamaron estallido social y que fueron ataques subversivos absolutamente coordinados, eh, fueron finalmente ellos los que usaron como arma armada finalmente a los subversivos muchos de los cuales aún están presos y están reconociendo abiertamente que sin este alzamiento armado no hubiera sido posible lo que todos sabemos que es presionar al país, poner al país de rodilla para llegar a la opción de un plebiscito nacional que los hiciera aprobar o rechazar a las personas la opción de una constitución. Esto queda absolutamente demostrado en las palabras que vamos a escuchar a continuación y que son de uno de los ideólogos de todo esto, que es Fernando Atria. Hoy todos celebran el proceso constituyente. Es incoherente celebrar el proceso constituyente y al mismo tiempo pretender tratar sin más como delitos a hechos que lo hicieron posible. Ahora, él dice, hoy todos celebran el proceso constituyente, porque ellos siempre se arrogan ese derecho de hablar por todo el mundo. Ahora, yo quisiera saber quién se alegra por este proceso constituyente. Se alegra el 80% de las personas que votaron en el plebiscito aprobando a los que nosotros llamamos los apruebonados. Realmente los apruebonados siguen tan contentos como cuando votaron sí apruebo la creación de una nueva constitución. ¿Realmente siguen tan contentos o ya muchos están arrepentidos, como lo hemos podido ver en numerosas declaraciones que ha hecho gente que ha reconocido abiertamente que pese a haber votado apruebo están absolutamente arrepentidos? Entonces acá Atria dice que hay que reconocer finalmente que se llegó a este proceso, que se llegó al plebiscito gracias al funcionamiento de un grupo absolutamente coordinado para alzarse en contra del régimen establecido en nuestro país. Esos hechos fueron necesarios por la incapacidad ya mencionada de los poderes constituidos. Él dice que esos hechos fueron necesarios. Es decir, está justificando abiertamente y descaradamente que los hechos violentistas que se realizaron el 18 de octubre del 2019 de ahí en adelante, como la destrucción de más de la mitad del metro de Santiago, como los saqueos a los supermercados, como la destrucción de pequeñas y medianas empresas, como el hecho de haber dejado a cientos de miles de personas sin trabajo, la destrucción de bienes de uso público y privado, fueron necesarias, dice él, es decir, él las está absolutamente justificando, está justificando de esta forma el alzamiento armado. Por eso, por haber sido necesario el estallido para abrir un proceso constituyente, los poderes constituidos deben asumir su responsabilidad. Dice que por eso, por haber sido necesario el alzamiento este armado para llegar a este proceso constituyente, los constituyentes en el fondo tienen que asumir su responsabilidad. ¿Y cuáles serán esas responsabilidades? Esas responsabilidades serán que les ofrecieron una inmunidad a esta gente, que les prometieron que si les pasaba cualquier cosa ellos los iban a sacar. ¿Será que ahora los están presionando de tal forma que estos tipos inescrupulosos y desvergonzados están reconociendo abiertamente que fue necesario esto, que finalmente ellos están justificando este alzamiento armado? Y para eso deben solucionar, deben enfrentar el problema de los presos de la revuelta. Es también necesario actuar. Entonces dice que finalmente para eso es necesario solucionar el problema de los presos de la revuelta. Es decir, está diciendo que, bueno, finalmente hay que cumplir los compromisos adquiridos y esos compromisos adquiridos al parecer era que a esta gente no le iba a pasar absolutamente nada y que los iban a liberar si los llegaban a tomar detenidos. Eso es lo que queda claro en las palabras de este que es uno de los cerebros, de los ideólogos de la ultraizquierda y que está allí enquistado en la Convención Constituyente, junto a personas como Elisa Loncón, que es la presidenta de la Convención Constituyente, junto al abogado sin corbata y junto a toda esta gente que lo único que puede salir bueno de esta Convención Constituyente es
algo negativo para la República de Chile. En ningún caso va a ser mejor a lo que teníamos hasta este momento funcionando en nuestro país, la Constitución que actualmente nos rige. Ahora, queridos patriotas, ¿ustedes recuerdan a Alejandro Guiller? Quisiéramos no recordarlo, ¿no es así? Alejandro Guiller fue el que compitió con Sebastián Piñera para ser presidente de la República en la segunda vuelta. Bueno, ha quedado mostrado que Alejandro Guiller es un incompetente en primer lugar, es una persona que es de características que son contrarias al nacionalismo, al patriotismo. Y hay un artículo que lo titulan como La última jugada de Alejandro Guiller. Y dicen que Alejandro Guiller, este genio de la política chilena, lo digo irónicamente porque de genio tiene absolutamente cero, presentará una reforma para que el nuevo presidente de Chile dure solamente 2 años. 2 años quiere esta persona que dure el nuevo presidente de la República. Ahora, díganme ustedes, en el caso que salga un presidente bueno, ¿qué puede hacer en 2 años? En 2 años, el primer año es el cambio de mando, donde se empiezan a acomodar, y el segundo año sería ya empieza a cerrar. ¿Y en qué momento gobernarían? Porque el primer año es para constituirse como gobierno, hacer los cambios de ministerio, empezar a aplicar el plan de gobierno que ellos han hecho, y en el segundo gobierno ya empezarían a despedirse, a entregar el gobierno a las nuevas autoridades. Es decir, sería un populismo de una república bananera absoluta. Eh, Dice Alejandro Guillet, también reconoce, ¿ah? Dice, no sería, yéndonos al tema anterior, no sería posible la convención constitucional sin la protesta social. Dicho de otra forma, Alejandro Guiller dice, no sería posible la convención constitucional sin el alzamiento armado del 18 de octubre del 2019. Esto lo dice el senador Alejandro Guiller para defender la convocatoria de constituyentes en relación a una posible declaración en favor de los presos a consecuencia del 18 de octubre. Es decir, acá vimos a Alejandro Atria, vimos a Fernando Atria, ahora vemos a Alejandro Guiller, que están ya reconociendo abiertamente que ellos le deben lealtad a las personas, a esos soldados que finalmente se alzaron armadamente para permitir lo que ellos en su momento quisieron hacer, que era el derrocamiento de la democracia chilena, pero que finalmente los condujo a un plebiscito para optar por una nueva constitución. Eso están reconociendo todos estos miembros de la ultraizquierda, están reconociendo que finalmente a esa gente que destruyó, que sacó, que saqueó, que quemó los metros, que destruyeron cientos de miles de pequeñas empresas, que quemaron, que saquearon, que destruyeron los bienes de uso público y privado, hay que rendirles, hay que ser leales con ellos, está diciendo, porque gracias a ellos finalmente se llegó al plebiscito. Fue lo que nosotros siempre nosotros, las personas que votamos rechazo, tuvimos clara absolutamente esa película, pero la gente de la prueba no, porque ellos se fueron por el romanticismo, por el idealismo, y muchas de las personas que votaron a prueba recién se están dando cuenta a través de estas declaraciones de lo que había realmente detrás de ese plebiscito sucio. El expresidenciable de la diluida nueva mayoría en entrevista con BBCL anunció que presentará un proyecto de reforma que acorte el próximo periodo presidencial a 2 años bajo el contexto de la labor de la Convención Constituyente. Es decir, él lo que está haciendo es que quiere que el próximo gobierno se limite a 2 años, porque finalmente hay que someterse a los designios de la Convención Constituyente. Es decir, le está dando un plazo de 2 años a la Convención Constituyente para que cambie todo el esquema y el próximo presidente que se elija dentro de 2 años, como él está proponiendo, sea el que mande realmente en Chile al alero de la supuesta nueva constitución que ellos ya están cantando victoria, pero que nosotros estamos ya trabajando para que en el futuro, cuando sea el plebiscito de salida, todo el mundo se levante, vaya a votar y marque obviamente un absoluto rechazo. Finalmente, Guiller explica su fichaje en el Partido Progresista. Él se cambió al Partido Progresista, una tremenda adquisición que hizo el Partido Progresista, y reafirma que está disponible para repetir la experiencia en la carrera a la moneda si así se lo piden. Este tipo sí que es soñador. Alejandro Guiller piensa que en algún momento alguien, incluso
torpe de la extrema izquierda le va a pedir a él que vuelva a ser candidato a la presidencia. Una persona que realmente, como Alejandro Guillier, no tiene ningún mérito ni siquiera para ser senador de la República. Así que, por lo tanto, este senador y expresidenciable de la extinta nueva mayoría, Alejandro Guillier, respaldó la decisión de la Convención Constitucional de convocar a una sesión para buscar un acuerdo sobre una declaración en favor de los presos de la revuelta social, es decir, de los presos, de los soldados que usaron para el alzamiento armado, que finalmente terminó con el plebiscito para una constitución. Explica que las competencias de la instancia constituyente más legales son éticas, morales, y sostuvo que no puede el poder institucional cuestionado y deslegitimado, como es el judicial, ejecutivo o el Congreso, venir a ponerle límite a la soberanía popular. Es decir, él le está dando a la Convención Constituyente una interpretación de asamblea constituyente y de escribir absolutamente todo a partir de cero. Pasar por sobre los tribunales de justicia, pasar por sobre el Poder Legislativo, pasar por el Poder Ejecutivo, es decir, pasar por absolutamente todo a nivel de la aplanadora del senador Quintana. Haye Propiedades. Invierta en Miami, Santiago, Viña del Mar, Valparaíso, Puerto Montt, Puerto Varas, Miami. Haye Propiedades. Amor por la patria. JK Juan Carlos Gómez Escobar.